Estamos pues nosotros estudiando los atributos de Dios. Y la semana pasada nosotros estábamos hablando acerca de la simplicidad de Dios o la unidad de Dios, que Dios pues no está dividido en partes, ¿no? A pesar que tiene muchos atributos como hemos estado viendo, Dios no está dividido en partes. Tampoco Dios cambia en su eterno ser, o sea, no es que en el pasado Él haya sido más juez y ahora pues Él es más amor. Vimos que eso no es así, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, y pues ahora vamos a tratar de explicar los atributos que son comunicables. Ya hemos estado viendo en la primera parte de atributos incomunicables, que son aquellos que solamente Dios posee y los seres humanos no. Y pues yo ya he venido trabajando en estos días en un atributo que se llama el amor. Vamos a comenzar a hablar del amor de Dios, el atributo de Dios, amor, y para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver 2 versículos ahí en ese capítulo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Versículo 8. Yo tengo la Biblia de las Américas, pero creo que en estos versículos no hay mucha diferencia. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Bueno, Dios es amor. La Escritura lo dice así. La palabra de Dios es inspirada y nosotros no podemos negar que Dios no sea amor. Hoy día, mientras había salido a recoger a mi hija, pues yo había notado una escritura en un camión esos de carga, unos transportes de carga, que me hacía recordar acerca de la meditación que íbamos a hablar hoy día, porque decía: Dios es amor, decía ahí, con letras bien grandes, ese camión que se pasea por todo el Perú seguro, ¿no? Y también yo me acordaba que hay una fábrica de plásticos aquí que se llama El Rey, no sé si han escuchado. Si ustedes van a darse cuenta, en todas sus etiquetas ellos ponen Dios es amor. O sea, si le preguntamos a un católico, ¿tú cómo lo ves a Dios? ¿Qué es lo que va a contestar? Dios es amor. Al evangélico común y corriente le preguntamos: ¿cuál es el primer atributo que se viene a tu mente acerca de Dios? ¿Cuál va a ser el primer atributo? Dios es amor. Generalmente cuando nosotros encontramos a muchas de lo que comúnmente se llama evangelismo hoy día y los vemos así en las plazas, lo primero que vamos a escuchar que sale de su boca, cuando ellos pretenden predicar el evangelio, según ellos comienzan diciendo: Cristo te ama, ¿no? O sea, yo pienso que un pecador pues debe de encontrarse desconcertado cuando alguien le dice Cristo te ama, ¿no? Pues a mí me lo dijeron hace muchos años, y yo decía: ¿cómo me ama a mí? Si yo soy mentiroso, si yo soy cínico, si yo soy un hipócrita, ¿cómo me puede amar? No, Cristo te ama. Cristo me ama. Entonces, eso es lo que nosotros decimos siempre: Cristo te ama. Y pues yo pienso de que el predicar de esa manera lo que ha ocasionado es distorsionar lo que es la figura de Dios. A través de lo que hemos estado estudiando nosotros de sus atributos, no podemos decir que Dios es más amor, o es más justo, o es más santo, sino que Dios es igual. Es santo, es justo, es todo lo que nosotros estamos aprendiendo de Él. Para llevar a cabo nuestra meditación de hoy día, yo no quiero hablar mucho acerca de lo que la parte del amor ya ha sido expuesta muchas veces, y seguramente hemos escuchado en diferentes predicaciones que Dios es amor y se sustenta mucho el amor de Dios y terminamos convencidos de que Dios es amor, y eso está bien, porque Dios es amor, lo hemos leído, no podemos decir que eso no es cierto. Dios es amor.
Pero yo estaba leyendo un libro de D.A. Carson que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. Y a mí me llamó mucho la atención este libro. Y vamos a ver por qué. Porque en ese libro nosotros encontramos que este autor, de una manera acertada, ha podido dividir el amor de Dios en 5 clases. Y nosotros vamos a ver aquí cómo es que la Escritura divide el amor de 5 clases. Generalmente nosotros decimos Dios es amor, y es un solo amor para todos y cada uno de los seres humanos, sin ninguna discriminación. Pero Dios ha levantado a este hombre y le ha iluminado con mucha iluminación, con mucha luz, para que él pueda exponernos a través de las Escrituras cómo existen 5 clases de amor. Una de las cosas que yo estaba viendo también en este libro es que él decía de que el amor de Dios ha sido sanitizado, democratizado y sobre todo sentimentalizado. O sea, es un sentimiento, como que Dios ama así como nosotros amamos. Y también él resaltaba una cosa que dice: la predicación del amor de Dios viene como maravilla, una maravillosa nueva noticia, un evangelio pues muy precioso, ¿no? El amor de Dios pues no ha sido excluido de lo que es el pensamiento secular de hoy día, pero el pensamiento secular y la cultura de hoy día sí ha evitado otros atributos que nosotros pues vamos a ir viendo, por ejemplo la ira de Dios. Entonces, eso es algo que no cae bien. Entonces como que cuando escuchamos nosotros acerca de la ira de Dios nos incomodamos, nos fastidia, o sea, no me siento bien cuando hablan que Dios es un juez. Entonces esa parte del mundo la ha quitado de su pensamiento, pero ha recibido esa parte que dice Dios es amor, y eso también ha sido recibido por la mayoría de iglesias que se dicen evangélicas. En la página 12 de ese libro yo encontraba una encuesta que es bien interesante, pero antes de mencionar esta encuesta, yo quería hacer mención de lo siguiente. A veces cuando yo estoy haciendo, yo vivo aquí soy peruano. Yo pues estuve un tiempo fuera, pero soy peruano, vivo aquí, he vivido aquí, yo he estado en diferentes congregaciones, conozco a algunos hermanos de otras congregaciones, y a veces a mí se me dice de que cuando yo estoy hablando trato de poner la forma de vida en los Estados Unidos aquí, ¿no? Y aquí es una realidad diferente. O sea, estás trayendo el ejemplo de los Estados Unidos y lo quieres aplicar aquí a Perú. Eso es mentira, ¿no? Porque a veces cuando pues existen argumentos que son contundentes, pues es así. Además, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es esto: ¿dónde es que comienza casi toda la teología que nosotros hemos aprendido? ¿Quién nos la ha traído aquí? Estados Unidos. ¿Dónde comenzó el decisionismo, por ejemplo? En Estados Unidos. ¿Dónde comienzan las nuevas teorías heréticas como el teísmo abierto? En Estados Unidos. ¿Dónde ha comenzado las sectas como el de los testigos de Jehová? En Estados Unidos. ¿Y de dónde viene todo eso que tenemos nosotros aquí? De Estados Unidos. O sea, de alguna manera, la realidad de Estados Unidos es la realidad que vive aquí. Ahora, es cierto de que, por ejemplo, el teísmo abierto, hay muchas personas que creen así, pero no saben que se llama así. Eso es algo que viene también de allá, ¿no? Y muchas personas que son, pues, que luchan con algunas doctrinas terminan creyendo cosas que ya están allá, ¿no? Y se enseñan allá. Entonces, lo que nosotros estamos hablando del amor de Dios no es que, y yo cito autores que en su mayoría son norteamericanos, porque precisamente allá el estudio de la teología es bastante profundo. Y gracias a Dios, de alguna manera, pues este libro está en inglés, y pues Dios me ha permitido conocer ese idioma, leerlo y transmitir estas cosas que son pues de edificación para nosotros, conocer más de Dios, del amor de Dios. Entonces, volviendo a la página 12 de ese libro, La difícil doctrina del amor de Dios, D.A. Carson hace una cita de una encuestadora, una compañía encuestadora, que en los años 1980, por ahí 1980 y tantos, hizo una encuesta. Supuestamente pues los Estados Unidos es una nación cristiana, ¿no? Sabemos, supuestamente. Usted le pregunta a un americano, ¿usted es cristiano? Le va a decir que sí. Le va a decir que sí. Ahora usted pregúntele, ¿ha nacido de nuevo? Ahí ya de repente el 30%, el 25% le va a decir que sí. Pero todos creen que son allá cristianos, ¿no? Y usted le pregunta, ¿y por qué dices que tú eres cristiano? Yo soy cristiano porque voy a la iglesia.
Ah, por eso eres cristiano. O también uno le dice, no, a otra persona, ¿y tú por qué dices que eres cristiano? Ah, yo soy cristiano porque mi papá es pastor. ¿No? Entonces, generalmente ya ellos piensan que son cristianos. Por eso, y acá también. No vamos a decir que no. Aquí también hay muchos que piensan que son cristianos. Y hay encuestadoras allá. Hay encuestadoras que se meten a las congregaciones y comienzan a hacer preguntas a los cristianos. Aquí no se hace así, pero allá sí. Y esas encuestadoras citan sus fuentes. Y ellos dicen, bueno, hemos hecho la base de la muestra, por ejemplo, son 200 iglesias bautistas. Entonces, sobre esas 200 iglesias bautistas que fueron a hacer las preguntas, ellos recogen las respuestas y las enseñan. Entonces nosotros, este autor cita que en los años 1980 hicieron una encuesta, ¿no? Hicieron una encuesta acerca de Dios. Y la encuesta decía, ¿cómo tú prefieres ver a Dios? ¿Como amigo o como rey? Una pregunta muy buena, ¿no? Esa encuestadora. ¿Cómo tú prefieres verlo a Dios? Bueno, el 75% de las personas dijeron, yo prefiero ver a Dios como mi amigo. No lo quieren ver como rey. Solamente el 25% quería verlo como rey. Ahora, si nosotros hiciéramos esa encuesta aquí en Perú, en las iglesias, y le preguntáramos, ¿cómo te gustaría ver a Cristo? ¿Como amigo o como rey? ¿Cómo contestaría la mayoría? ¿Como rey? ¿Como señor o como amigo? Esa pregunta es bastante interesante. Otra, y lo que esta encuestadora se llamaba Andrew Greeley. Se llamaba así, Andrew Greeley había hecho esta encuesta. Y Carson hacía esta pregunta, ¿no? En la variable de esta encuestadora decía, ¿cómo quieres verlo? ¿Como amigo o como rey? Ahora Carson decía, ¿cuál crees que sería la respuesta si las variables hubieran sido, ¿cómo quieres ver a Jesús? ¿Como amigo o como juez? Yo creo que, ¿cómo nos gustaría a nosotros verlo? ¿Como amigo o como juez? Yo creo que como el 90% diría, no, como amigo, yo no quiero verlo como juez. Pero él es juez. Él es juez, ¿no? Él es justo, él es un juez. Justo, dice la Escritura. Entonces, esta introducción y otras cosas que él estaba hablando en su libro acerca del amor de Dios y las comparaciones que él hacía con muchas cosas diarias, que no podemos mencionarlo por el tiempo que nos queda, porque queremos ver esto. Él comienza a pensar y a decir, como su título se llama, la doctrina de Dios es bien difícil en nuestros tiempos. Es bien difícil porque ya prácticamente la sociedad y lo que nosotros conocemos como el evangelicalismo ya lo ha posesionado como la marca, ¿no? Así como quien posesiona una marca, hace un posicionamiento de marca, así como se posiciona la marca Coca-Cola, ¿no? Se posiciona también la marca Dios es amor. Y todos, yo les aseguro aquí en Perú también, piensan de esa manera. Piensan que sería mejor verlo a Dios como amigo antes que como juez, ¿no? Dios amor antes que Dios de ira. Pero si nosotros lo hiciéramos de esa manera, estaríamos distorsionando la figura de Dios. Y si nosotros distorsionamos la figura de Dios, también distorsionamos la forma de cómo Dios salva. Quizás algunas veces nosotros podemos confiar y decir, bueno, Dios es amor, entonces ya no me va a pasar nada, todas me las va a pasar. Pero vamos a ver qué quiere decir. Entonces vamos a involucrarnos ahora en lo que son las 5 clases de amor que dice este autor. Entonces, la primera clase de amor habla del amor particular del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Eso se conoce como el amor intratrinitario. Entonces vamos a ver unos pasajes. Juan 3:35. Juan 3:35. Vamos a ver qué dice la Escritura. Juan 3:35. La palabra de Dios dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Aquí en este pasaje estamos viendo que el Padre ama al Hijo. No lo ama a partir de la llegada del Señor Jesucristo aquí a la tierra hace 2000 años, sino lo ama desde la eternidad pasada. El Padre ama al Hijo y ama al Espíritu Santo. El Hijo ama al Padre y ama al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama al Padre y ama al Hijo. Ese es el amor intratrinitario. Y aquí utiliza la palabra agapao, ¿no? Ágape, ¿no? En Juan 5:20,
Juan 5:20 dice la Escritura. También dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrará para que os admiréis. Ahora aquí utiliza el griego fileo, una clase de amor diferente. Y finalmente en Juan 14:31, Juan 14:31, dice la Escritura, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, son palabras del Señor Jesús, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice que Él ama al Padre y el Padre ama al Hijo. Entonces, este es un amor que no involucra a ninguna de las criaturas, no involucra a ninguno de nosotros. Es el amor que Dios tiene por Él mismo. Esta es una clase de amor diferente. Dios es amor, efectivamente, Dios es amor, pero es amor también entre las personas de la Trinidad. Es un amor eterno. Es un amor que no tiene principio, es un amor que no tiene fin. Y ahí encontramos el primer amor, o la primera clase de amor que las Escrituras nos muestran de nuestro Dios. Es un amor particular, es un amor, cuando decimos particular, es un amor selectivo. No es un amor que comparte así con todos, sino es dirigido a ciertas personas, particular. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Padre, al Hijo. Este es un amor particular. ¿Está bien? Entonces yo creo que lo vimos. Entonces, la segunda clase de amor que enseña este autor habla del amor providencial sobre toda su creación. Y Dios creó todo, y antes de que todo caiga por el pecado, Dios lo llamó a toda su creación, ¿cómo le llamó? Y vio Jehová que todo lo que había creado era bueno. Bueno. Entonces ese es otro amor. Según este autor, dice que es, según Carlson, esto es el producto de un creador amoroso. Él en su amor decidió crear todo. Acá no estamos hablando del hombre todavía, ¿no? Decidió crear todo. Los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, todo lo que Él creó, dijo, y es bueno. Es bueno en gran manera, dice, ¿no? Entonces Dios en su amor lo hizo así. Una tercera clase de amor, y es la que nosotros vamos a tener bastante cuidado, pero vamos a exponerla porque estamos tomando este libro como base, dice, la postura salvífica de Dios hacia su mundo caído. Miren, pero tenemos que tener cuidado qué cosa es la postura salvífica, o el amor como postura salvífica de Dios hacia su mundo caído. Entonces, según la opinión de Carlson, la palabra mundo, cuando dice en Juan 3:16 ese pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Según la opinión de Carlson, la palabra mundo no está dirigida exclusivamente hacia los elegidos, es lo que él dice. Carlson es un teólogo reformado, vamos a ponerlo así. Carlson dice que en el vocabulario de Juan, la palabra mundo se refiere a todo el orden moral, o sea, es todo el sistema que se encuentra en rebelión voluntaria y culpable contra Dios. Ese es, ¿no? O sea, Cristo amó a todo ese sistema. ¿Y cómo demostró su amor? Cuando envió a su Hijo, dice, ¿no? Y dice, el amor de Dios debe ser admirado no porque ha sido enviado al mundo, o sea, al sistema, sino tampoco porque ha sido enviado a tanta gente, sino porque ha sido enviado a gente malvada. Dios envió a su Hijo, dice, porque amó a la gente malvada. Pero esta clase de amor no es un amor salvífico, simplemente los amó. Pero no es un amor salvífico, y nosotros vamos a ver más versículos acerca de esto, ¿no? Dice, por ejemplo, él también sostiene y dice que Dios ha ordenado que su evangelio sea proclamado a toda criatura, a los rebeldes pecadores, y eso, según Carlson, es una muestra del amor de Dios. Según Carlson, esa es otra forma, ¿no? Sabemos de que, pues, nosotros podemos, o yo he podido notar que he leído el libro, que Carlson no menciona que este amor sea para salvación. Ya, no es un amor para salvación. Carlson no utiliza esa palabra. Simplemente él dice que Dios demuestra su amor por el mundo, o sea, por todo este sistema de cosas, todas, enviando a su Hijo. Esa es una tercera clase de amor. Ahora, en la cuarta clase de amor es el amor de Dios particular
efectivo, selectivo hacia sus escogidos. Esa es la cuarta clase de amor. Entonces, evidentemente que las Escrituras revelan que Dios amó de manera particular a la nación de Israel y ama ahora a la iglesia como un cuerpo conformado por individuos. Entonces, ahora tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Está bien interesante esta explicación que hace de las 5 clases de amor. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Dice la Escritura. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el versículo 37 del capítulo 4, y también de Deuteronomio 4:37, dice: porque Él amó a tus padres, por eso escogió a tu descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros encontrar una clase de amor especial, porque en el capítulo 7, versículo 7 dice: el Señor no puso su amor en vosotros. Comienza hablando así: su amor en vosotros, y está diciendo que había escogido a la nación de Israel. Ahora vamos a hacernos unas preguntas aquí acerca precisamente de este amor que es selectivo y particular, y que es un amor salvífico. Un amor salvífico. Aquí en este pasaje nosotros encontramos de que el pueblo de Israel no fue escogido o no fue amado por Dios porque sea un pueblo en particular. ¿Cuál era la diferencia entre Israel y todas las otras naciones de toda la tierra? ¿Qué hacía diferente a Israel de las demás? El amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿Dios también podía haberse revelado a todas las naciones de todo el globo terráqueo si es que Él hubiese querido? Por ejemplo, si hubiese revelado a las culturas preincas, también aquí a los chavín, a las culturas egipcias, y hubiese dado pues el Pentateuco, los 5 primeros libros, a toda la humanidad, si hubiese podido hacerlo. ¿Por qué no lo hizo Él así? Bueno, porque Él quiso darle un amor especial solamente a una nación. ¿Es injusto por eso? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que los antiguos peruanos han sido salvos antes del año 1435, que llegaron, pues bueno, los españoles, o se fundó Lima, ¿no? 1535. O sea, de ahí para atrás, ¿podemos decir que alguien había alcanzado salvación? No. Nadie ha alcanzado salvación. Si nosotros comenzamos a revisar el capítulo 11 de Hebreos, y comenzamos a leer nombres, ¿no? Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Gedeón. No encontramos por la fe Atahualpa, por la fe Manco Cápac. No encontramos ningún nombre quechua. Todos son nombres hebreos. Todos son nombres hebreos. Ninguna persona había alcanzado salvación más que aquellos a quienes Dios en su corazón quiso revelarse. Y eso implica de que ese pueblo pequeñito, ese pueblo de Israel, es el que fue alcanzado por el amor de Dios. Los demás no lo habían alcanzado. ¿Es injusto Dios por eso? No, Dios no es injusto. Pero así dice la Escritura, de esa manera. ¿Podemos decir que Dios amó a los incas de la misma forma como amó a Israel? No lo amó de la misma forma. No lo amó. Amó a Israel, como dice este pasaje, el 7, del capítulo 7, dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el pueblo más pequeño que todos los pueblos. Y en el 4:37 que hemos visto, aquí se refiere pues a Abraham, Isaac y Jacob. Esaú estaba excluido. ¿Y los escogió para qué? No para salvación como nación, también tenemos que decir eso. Dios, cuando escogió a Israel, no los escoge para salvación como nación,
Si no, todos hubieran sido salvos, y nosotros sabemos que no todos fueron salvos. Si no, ¿para qué los escogió? Para que disfruten de bendiciones materiales, para tener el privilegio de adorarle por encima de todos los pueblos de la tierra. Para eso escogió Dios al pueblo de Israel. Y sabemos nosotros que no todos los judíos han sido ni son salvados. Si vamos a Romanos, miren, para que veas cómo es esa elección que Dios hace de Israel. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice la Escritura: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Ahora, ¿de qué cosa? ¿Por qué Pablo está tan dolido? Este capítulo 9 está hablando de salvación. Y Matthew Henry lo comenta de esa manera. Matthew Henry dice: estando a punto de tratar el rechazo de los judíos y el llamamiento a los gentiles, y demostrar que todo concuerda con el electivo amor soberano de Dios, el apóstol expresa con fuerza su afecto por su pueblo. Entonces aquí nosotros encontramos de que Dios tiene un amor electivo para salvación por su iglesia, no por Israel como nación. Solamente el amor de Dios por Israel como nación ha sido solamente para que Él pueda revelarse al mundo por medio de ese pueblo. Por eso es que aquí dice que el versículo 4, que son israelitas, de quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos. Los pactos fueron entregados a ellos, eso fue un pueblo muy privilegiado. La promulgación de la ley fue por medio de ellos, el culto y las promesas se hicieron por medio de ellos, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de quienes según la carne procede el Cristo. Todos esos privilegios tenía la nación de Israel, pero Israel no había sido objeto del amor de Dios para salvación, solamente para algunas bendiciones temporales aquí en la tierra. Carson continúa diciendo que Dios puso su amor en sus escogidos en una forma que no puso su amor en otros. Esa es la diferencia de esta clase de amor que estamos nosotros viendo, del amor selectivo de Dios. Dice también en ese mismo sentido de que Dios o Cristo ama a su iglesia, y ahí vamos a encontrar el amor de Dios selectivo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Miren lo que dice la Escritura. Esta analogía que hace Efesios 5, 25. Y es una analogía muy interesante. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es un amor electivo, es un amor selectivo, es un amor dirigido a una sola persona, que es su iglesia, es un amor salvífico. Y cuando hace la comparación con el matrimonio, pues Dios es muy sabio y sabe que nosotros podemos hacer inmediatamente una analogía. ¿Qué cosa diría mi esposa si yo le dijera a ella: ¿sabes qué? Yo amo a todas las mujeres de la tierra? ¿Qué? Mi esposa me va a botar de la casa. Ella sabe que mi amor no puede ser para todas las mujeres de la tierra. Mi amor es para una mujer en especial. Y lo que yo haría por ella, no lo haría por nadie, por ninguna otra mujer. Yo creo que eso es lo que haríamos cada uno de nosotros, ¿no? Usted también. Ahora, pues yo no podría, si yo amara a otra mujer, aparte de mi esposa, ¿cómo se llama eso? Adulterio. Entonces, si Cristo, además de amar a su iglesia, ama a los que no son su iglesia, entonces es un adúltero. Por eso es que esa analogía está ahí puesta para que nosotros podamos entenderla. Así como el amor de un marido es exclusivo para su esposa, el amor de Cristo es exclusivo para ¿quién? Su iglesia. Esa es otra clase de amor diferente.
¿Verdad que cuando nosotros estamos viéndolo desde ese punto de vista y encontramos Dios es amor, estamos viendo de que Dios es amor, pero su amor se manifiesta de diferente forma a diferentes personas? Así lo vemos. Y esta clase de amor que encontramos en Efesios 5:25 es un amor salvífico. ¿Por qué? Porque Cristo se dio a sí mismo para salvar a su iglesia. Solamente a su iglesia. Eso lo encontramos ahí en Efesios 5:2. Si retrocedemos una página, dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Por nosotros. También en Hechos 20:28, ahí también habla cómo es que el sacrificio de Cristo es un sacrificio especial por su iglesia. 20:28 dice la Escritura: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo compró su iglesia con su propia sangre. Creo que en Reina Valera 60 dice pastorear la iglesia de Cristo, que Él compró por su propia sangre. Aquí la Biblia de las Américas tiene una traducción un poco diferente, pero aquí está hablando acerca del amor de Dios, un amor especial que derramó su sangre para comprar su iglesia. En Gálatas 2:20 también, Gálatas, ese pasaje lo conocemos también bastante. Gálatas 2:20, lo citamos mucho. Dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, miren, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Es un amor sustitutorio, es algo que también vamos a tratar en algún momento. La expiación sustitutoria de Cristo, porque aquí está claro, dice, el cual me amó, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ese amor especial ha hecho de que Cristo, por ese hombre especial, se entregue por nosotros. Está claro ahí ese pasaje. Está claro ese pasaje. Otro también, el quinto amor, esa es la cuarta clase de amor. La quinta clase de amor, que también habla la Escritura, es el siguiente. Ya hemos visto 4 clases de amor. Entonces dice, algunas veces el amor de Dios está dirigido hacia su propio pueblo en forma condicionada a la obediencia. El amor de Dios está dirigido hacia su propio pueblo en forma condicionada, o sea, ahora es condicional a la obediencia. O sea, ya vimos que es un amor especial para su pueblo. Ahora, de entre ese su pueblo tiene un amor especial que está condicionado a la obediencia de ese pueblo. Entonces nosotros vemos de que la Escritura, por ejemplo, dice: el Señor ordena a sus discípulos a permanecer en su amor. Vamos a Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 y 10. Juan 15, 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dice, ¿se da cuenta? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? Acá es ya la quinta clase de amor de Dios. No es un amor homogéneo y democratizado para todos y cada uno de los individuos. No es así. Estamos viendo por medio de la Escritura que no es así. Por más esfuerzos que muchas personas hagan en su predicación de querer demostrar a un Dios que no hace acepción de personas con su amor, estamos viendo por la Escritura de que Dios sí hace acepción de personas al momento de dar su amor. Eso estamos viéndolo, es innegable de esto. Otros pasajes, Juan 14, 21, ahí mismo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí encontramos otro pasaje que está condicionado a la obediencia.
Ahora, cuando yo meditaba acerca de esto, también habíamos conversado nosotros el domingo pasado acerca de qué ocurre cuando vemos que hay cristianos que están atravesando aflicción. No, acá estamos hablando de la obediencia, o sea, nosotros podríamos decir, entonces cuando hay un cristiano que está pasando aflicción, entonces significa que no está obedeciendo a Dios. Bueno, no es así, ¿no? A veces nosotros nos podemos guiar de los escritos o de los sermones de algunos hermanos, pero no todo se puede completar a veces en un solo libro. Y a veces cuando nosotros también estamos leyendo esta clase de libros, nosotros podemos también encontrar que podemos profundizar más temas de estos libros, ¿no? No estamos diciendo que está mal, pero estos libros nos ayudan a completar más las cosas. Yo hoy día estaba leyendo fuera de la casa en Hebreos 11. Fíjense, Hebreos 11, si me acompañan, es un pasaje muy bueno. Habla de la fe en Hebreos 11. Vamos a leer desde el versículo 33 o desde el versículo 32 de Hebreos 11. Y dice, ¿y qué más diré? Está hablando de la fe, ¿no? Sabemos que todo este capítulo 11 habla de la fe. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa con algunos creyentes que aun cuando están en obediencia, padecen ciertas cosas. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe, miren lo que hicieron por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Mire, aquí habla aparentemente en esta primera parte de campeones de la fe, ¿no? Comienza diciendo de una manera muy interesante, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Pero mire, yo estaba leyendo ahora a partir del versículo 36 y dice, otros, o sea, estos son una clase de creyentes, ahora va a hablar de otra clase de creyentes, en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, fueron aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y el versículo 39 es la clave, porque aquí hablo de dos clases de hombres de fe. En la primera parte vimos algunos que tenían una fe victoriosa o una victoria en la vida, y acá encontramos a otros que tienen aflicción en su vida. Pero el versículo 39 dice, y todos estos, ¿se da cuenta? Todos estos, el primer grupo y el segundo grupo, dice, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué pasa con ellos? Ahora que estábamos viendo nosotros esta clase número 5 de amor de Dios dirigido hacia la obediencia. Podemos decir que los que fueron apedreados, acá cuando dice apedreados, se está refiriendo posiblemente a Jeremías. La tradición cuenta que él fue muerto apedreado. Aserrados, se está refiriendo también a Isaías. Se dice que él fue aserrado, o sea, lo cortaron con una sierra, el profeta. Lo mataron, me parece que fue cuando Manasés fue rey en Israel, no recuerdo bien. Pero, ¿acaso el amor de Dios no estaba sobre ellos? Sí estaba sobre ellos, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ay, estoy pasando aflicción. Estamos caminando en obediencia, pero estamos pasando aflicción, estamos siendo probados. ¿Podemos decir, Dios no me ama? No, Dios nos ama. Algo que quizás nosotros no entendemos es, pues, esto me está ocurriendo, pero quizás no lo entiendo hoy día. Pero después, conforme yo vaya viendo el propósito de Dios, en esas pruebas que uno está pasando, se va a dar cuenta que Dios nos ama y ama también a su grey.
Entonces no podemos descartar el amor de Dios cuando los cristianos están pasando pruebas. Porque acá dice, y todos estos en el versículo 39, habiendo obtenido aprobación por su fe. Es decir, ellos no negaron su fe a pesar de todo eso. Algunas veces, pues, cuando se habla de Cristo es amor, se piensa de que cuando uno pasa a ser cristiano, pues ya nunca más va a tener problemas en la vida. No, va a tener problemas en la vida, ¿no? Va a haber problemas, más problemas que cuando uno no es creyente. Entonces, nosotros encontramos aquí de que la obediencia a Dios verdaderamente refleja el amor de Dios por ellos mismos. Y el amor de Dios es, por medio de la prueba de estos hombres, ha sido de que nosotros hemos podido ser edificados también por la vida de ellos, a pesar de que han atravesado muchas dificultades. Quizás ellos no entendían, Isaías no entendía, estoy muriendo aserrado, me están apedreando, Jeremías, o a Jeremías lo metían dentro de un pozo. Y decía, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Pero todo eso ha sido beneficio para nosotros, hermano. No lo entendemos, ¿no? Él no lo entendía, pero nosotros sí lo entendemos. Dios nos amó a nosotros también y permitió que Jeremías o los profetas o Pablo cuando era apedreado ocurriera todo eso para beneficio nuestro. Porque todo esto está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra perfección. Ellos son ejemplo de muchas cosas que pueden estar pasándonos en la tierra. Aflicciones, ellos fueron afligidos y estuvieron abrazados en su fe de Cristo y de sus promesas. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Por eso es de que aunque pase lo que pase, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Está en Romanos 8. Miren, vamos ahí a ver a Romanos 8. Esos pasajes que la Escritura pone son... Y en el contexto en que se encuentran, Romanos 8, sí, desde el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nadie, dice, continúa escribiendo Pablo, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá estamos hablando de tribulación. Y esto, hermano, ha sido escrito para un pueblo que estaba siendo perseguido por Nerón. Un pueblo que cuando eran capturados, ellos y sus hijos, ellos tenían que escuchar a sus hijitos cuando les cosían pieles de oveja, así los hacían los romanos. A los niñitos de 4 o 5 años, a sus hijos le cosían así con hilos, ¿no? A la piel de oveja, los soltaban a los niños en el circo romano. ¿Y quién cree, a qué creen ustedes que ellos soltaban? A los leones. Y seguramente ellos, cuando estaban así encarcelados, abajo en la prisión, estaban escuchando cuando sus hijos gritaban, auxilio, ayúdame. Pero aquí dice, nada nos separará del amor de Cristo. Así era el pueblo de los romanos cuando Pablo estaba escribiendo. Y eso, hermanos, es ejemplo para nosotros. Es ejemplo para que a pesar de cualquier problema, circunstancia que nosotros tengamos en nuestra vida, nosotros nos estemos plenamente convencidos que nada nos apartará del amor de Cristo y que todo lo que nos está sucediendo va a resultar para bien de nosotros y para bien del pueblo de Dios. Eso es, ¿no? Entonces, poco nos hemos salido de esto de la obediencia, pero creo que merecía que también nosotros habláramos esta parte de la Escritura, porque aquí habla, ¿no?, de que el amor de Dios está dirigido hacia su propio pueblo en forma condicionada a su obediencia. Así es lo que la Escritura dice, ¿no? Pero no necesariamente el ser obediente a la palabra de Dios va a significar que nosotros no tengamos tribulación. Lo que sí vamos a tener, y lo que dice este pasaje, es de que aunque nos encontremos en tribulación por ser obedientes, el amor de Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que dice. Entonces también podemos hacer algunas observaciones, ¿no?
En Efesios 1, 4, 5, nosotros vamos a encontrar que el amor de Dios es la causa de la elección. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que dice: ¿en amor qué? Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Este pasaje, estos dos versículos, nos hablan de que el amor de Dios es la causa de la elección y la predestinación. No es que Dios haya visto en el futuro que yo le acepté. No, Él dice que es su amor. Su amor. Por eso 1 Juan 4:19 dice: le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Una de las cosas que nosotros tenemos o debemos considerar es de que nosotros hemos visto la inmutabilidad de Dios y tenemos que decir de que el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia. Por eso es que cuando nosotros escuchamos, no, Dios es amor en este tiempo y es juez en el tiempo anterior. No, ahí estamos hablando equivocadamente el atributo. Su amor es inmutable, su santidad es inmutable, su justicia es inmutable, su ser es inmutable. El amor de Dios también es santo, porque Él es santo. El amor de Dios es santo. Y dice la Escritura que no tendrá por inocente al culpable. Vamos a estos pasajes, sí tenemos que verlos. En Éxodo 34:7. Éxodo 34. Vamos a ver varios pasajes. Éxodo 34:7. Dice la palabra de Dios: el que guarda misericordia a millares, está hablando aquí de Dios, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El amor de Dios es santo también. No tendrá por inocente al culpable. En Números también dice así, Números 14:18, dice la Escritura: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Está en Números 14:18. Números 14:18. Deuteronomio 32:35 también. No solamente estos pasajes hablan así. Deuteronomio 32:35, y a ver si alguien recuerda quién usó este pasaje. 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que les está preparado. Wow. ¿Quién utilizó ese pasaje? A mí me parece que fue Jonathan Edwards. ¿En cuál predicación? Los pecadores en las manos de un Dios airado. Este es el versículo que él utilizó. Ese es Deuteronomio 32:35. Y ese pasaje, pues, evangelístico es diferente a cómo se predica el evangelio ahora. Dice que cuando Jonathan Edwards usó este pasaje para hacer su predicación de pecadores en las manos de un Dios airado, él lo predicó en su propia iglesia, mire. En su propia iglesia él predicó ese mensaje evangelístico. Y luego ese mensaje lo llevó y lo predicó en muchas ciudades. Y dicen de que muchas de las personas, cuando escuchaban lo que Edwards estaba hablando desde el púlpito y veían a cómo es que ese Dios en realidad era también un Dios de ira, dicen que las personas se abrazaban de las columnas de los templos y caían al piso pidiendo y clamando a Dios por misericordia. Solamente estaba predicando mucho acerca de lo que era la ira de Dios. Pecadores en las manos de un Dios airado. El Salmo 11, versículos 5 y 6. Salmo 11, versículos 5 y 6. Y estamos hablando de que el amor de Dios es santo. Salmo 11, 5 y 6. Dice la Escritura: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia.
Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Dios es amor. Dios es amor. Pero su amor es santo. Salmo 58 también. Y hay muchos más pasajes, hermano. Muchos más. Salmo 58, versículos 10 y 11. Dice la Escritura: el justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Y los hombres dirán: ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Salmo 58, versículos 10 y 11. Y finalmente, hermanos, un pasaje del Nuevo Testamento también en Hebreos, que estaba viéndolo esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, 29. Si lo tiene. Hebreos 12, 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Yo me pongo a pensar que hombre en su camión también podría, ¿no? Así algunos ponen Dios es amor, que pongan también Dios es fuego consumidor. Y que su camión lo paseen por todas las carreteras del Perú. Yo pienso que un mensaje así sería pues más efectivo para llamar la atención de las personas. Imagínense en esa compañía de plásticos también, en lugar de poner Dios es amor, ¿no? Ellos lo ponen en todos sus productos de plástico. En lugar de poner Dios es amor, que pongan Dios es fuego consumidor. Pienso que sería mejor, ¿no? Antes que Dios es amor. Dios es amor. Bueno, y ahora hemos estado hablando del amor de Dios. Hay 5 clases del amor de Dios. Y una pregunta que nosotros tenemos que hacernos necesariamente es: ¿por qué Dios salva a los pecadores? ¿Por qué Dios nos ha salvado? Esa es una pregunta bien interesante ahora que estamos hablando del amor de Dios, porque generalmente, como les decía al principio, todos los evangelistas ahora dicen: Cristo te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida, ¿no? Así comienzan todos en las plazas. Yo he visto a muchos, claro, aunque ellos dicen que no practican eso, pero bueno, sería cosa de filmarlos y puedan verse después cómo predican. ¿Por qué salva Dios a los pecadores? ¿Por amor? Vamos a ver varios pasajes. Salmo 25, por ejemplo. Salmo 25, versículo 11. Salmo 25, versículo 11 dice: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Por amor de tu nombre, perdona mi pecado. Por amor de tu nombre, perdona mi pecado. Salmo 79, versículo 9. Dice la Escritura: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Acá no dice: Señor, por amor a mí, perdóname por amor a mí, sálvame porque me amas. No, por amor de tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios salva, ¿para qué? Para su propia gloria, para que su gloria sea manifestada, es que salva a los pecadores. Así que no es porque yo era algo especial, era muy bonito o muy inteligente. No, es por amor de su nombre que Él salva. Jeremías 14:7. Hay más pasajes, pero he seleccionado unos cuantos que hablan en ese sentido. Jeremías 14:7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, iniquidades, pecados, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Obra por amor de tu nombre, Señor, por amor de tu nombre. Y uno que nosotros hemos estudiado también está en Ezequiel capítulo 36, donde hay una profecía que es la sombra de lo que es la salvación en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Cuando en el versículo 22 dice:
Vamos a leer, creo, toda esta porción. Ezequiel 36, 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel. Mire, di a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios. No es por vosotros, eso lo tenemos que subrayar. No es por vosotros, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre. O sea, no es por ellos, no es, miren en esta sombra, dice, es como que dijera, ¿sabes qué? No es por ti, Guillermo, no es por ti que yo te voy a salvar. No es por ti. No es por ti, Jaime. No es por ti, Alex, tampoco. No es por ti, Alex, tampoco. No es por ti, Natalia. No es por ti, Olga. No es por ti, Maribel. No es por ti, Grecia. No es por ti. Es por mi santo nombre que habéis profanado. Mire cómo dice a partir del versículo 23, y aquí van a ver a Cristo, vamos a ver a Cristo. Dice, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Mire, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Y dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Acaso esta no es la sombra de lo que es la salvación que ha hecho el Señor en Cristo de nosotros? Acá dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, la circuncisión del corazón. Eso es lo que hace en el momento de la regeneración. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿No somos nosotros morada del Espíritu Santo? Y dice de que todo esto lo está haciendo acaso Dios por amor a nosotros. No, Él dice ahí, no lo hago por causa de ustedes, lo hago por causa de mi santo nombre. Y es concordante con todos esos pasajes que hemos leído en los Salmos y en Jeremías. Entonces Dios nos salva porque nos ama. Es algo terrible, es verdad. Dios salva primero por su santo nombre. Y como Él nos salva por su santo nombre, demuestra amor por nosotros. Pero el amor no es la causa principal de la salvación, sino su santo nombre. Eso es diferente y es evidente que ese amor que tiene Dios para salvar a ese pueblo no es un amor que se distribuye de forma discriminada a todos y cada uno de los seres humanos. Ya hemos visto que hay 5 clases de amor. Es verdad, cuando yo estaba leyendo de Carson acerca del amor hacia todas las personas, yo más bien diría que eso es la gracia común. Es la gracia común. Pero bueno, él lo ha entendido de esa manera y creo que esto ha sido como una especie de guía también para nuestro estudio. Porque hemos podido encontrar en las Escrituras que cuando dice Dios es amor, sí, pero se manifiesta ese amor de 5 formas diferentes. No es un amor igual. No es un amor igual. ¿Y qué es lo que pasaría si una de estas 5 formas bíblicas de amor de Dios se vuelve absoluta y exclusiva? ¿Qué pasaría? Se distorsiona la figura de Dios. ¿No? Si yo digo, no, Dios amó al mundo nada más. No, ¿y qué pasa con el amor intratrinitario? El amor que tiene el Padre es otra clase de amor. ¿Y qué pasa con el amor que ha tenido con sus escogidos para salvarlos? Es otra clase de amor. Y dentro de sus escogidos ese amor especial para aquellos que están guardando sus mandamientos. Es otra clase de amor. O ese amor que Él ha tenido al momento que creó todos los cielos, la tierra y todo lo que puebla la tierra. Es otra clase de amor. Entonces a veces nosotros no debemos de decirle a un pecador, Cristo te ama. Yo he cometido ese error. Cuando comenzaba yo en los caminos del Señor, me daban trataditos para repartir y yo los repartía. A cada persona que yo le daba, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero eso no es el amor de Dios de acuerdo a las Escrituras. Nadie nos va a separar de ese amor de Dios a los creyentes. Los creyentes tenemos ese amor de Dios. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que hemos estado meditando acerca del amor, Señor, ese atributo tuyo
ese atributo, Señor, que muchas veces ha sido mal entendido. Señor, tú demuestras tu amor de 5 formas diferentes, como lo hemos visto esta noche. Padre Santo, ayúdanos a nosotros a explicar tu amor de la forma como está en las Escrituras y como lo hemos visto esta noche. Ayúdanos a meditar en ello, Señor, aún para cuando compartamos tu evangelio con el perdido. Algunas veces cuando les decimos a las personas Cristo te ama, les damos una seguridad falsa en la cual pueden ellos pensar que tú, Señor, vas a hacerte de la vista gorda en la hora del juicio, o que tu amor va a opacar tu justicia, o que tu amor va a opacar tu santidad. Ayúdanos, Señor, también a compartir esto con otros hermanos que quizás están también equivocados en cuanto a tu amor. Gracias te doy, Señor, por toda esta enseñanza que nos has traído. En el nombre de Jesús. Amén.